Hola, en este video vamos a ver cómo montar tu mesa de trabajo, qué necesitas para tener un desarrollo óptimo durante tu trabajo. Bueno muchachos, entonces vamos a ver cómo servir la mesa para tatuar. Para efectos de este video, la mesa que estamos usando es una mesa estática, pero normalmente usamos una mesa movible de un tamaño mucho más pequeño, ya que a continuación o más adelante les vamos a mostrar. ¿Qué elementos o qué cosas necesitamos para preparar nuestra mesa de tatuaje? Bueno, lo primero que yo tiendo a utilizar o me gusta mucho utilizar es una pequeña bandeja de acero inoxidable, la cual previamente he limpiado y esterilizado con glutaraldehído, que es un líquido virucida que ustedes pueden conseguir en cualquier tienda local. Es importante que el manejo de esta clase de químicos pues se haga con mucho cuidado. Ustedes pueden leer las instrucciones que están en la etiqueta del producto y tener los cuidados necesarios para que todas las cosas se lleven a un feliz término. Sin embargo, aunque es de acero inoxidable mi bandeja y aunque está completamente limpia, yo acostumbro a envolverla en vinipel. Vinipel es el plástico que se utiliza para envolver alimentos. Acá se los muestro. No sé si se llama vinipel en todas las ciudades o en los diferentes países, pero es este plástico básicamente que me envuelve alimentos. Me aseguro de que mi vinipel quede bien ajustado a la bandeja, quede bien sujeto pues a la bandeja, y esto me sirve para dos cosas. Primero, hace que la bandeja quede un poco más firme, un poco más adherida a la superficie de mi mesa de trabajo, y me aísla pues mi bandeja de cualquier posible contaminación. ¿Por qué? Porque en esta bandeja van a ir los ink caps en los que yo voy a servir la tinta. ¿Cuál es el objetivo de utilizar esta bandeja? Es darle un espacio individual, un espacio único a los ink caps que llevan la tinta, que va a ser finalmente un líquido que está contaminado con fluidos corporales como la sangre. A medida que yo voy tatuando y voy cargando mi máquina con el pigmento, yo voy a ir también llevando residuos de sangre a ese pigmento. Por ende, estas tintas que yo utilice van a estar contaminadas. Por eso debo aislarlas, mantenerlas en un lugar independiente al resto de los insumos que estoy manejando en mi mesa de tatuaje. Ok. Siguiente a esto, voy a servir los ink caps. Voy a ubicar mis ink caps y los voy a servir como lo vamos a ver a continuación. Ok, ya servidos los ink caps, vamos a traer los demás insumos necesarios para el desarrollo del tatuaje. Yo utilizo la crema Lubrider, hidratante normal, para limpiar e ir hidratando a la vez la piel que voy tatuando. Entonces, esto me permite limpiar e ir hidratando a la vez. Hay muchos productos en el mercado que pueden servirnos para limpiar, como el Bactin, que también es muy recomendable, es muy bueno. Yo normalmente no lo utilizo, pero si ustedes quieren, eso es cada artista el que maneja sus cosas. Vamos a listar, pues como lo vimos anteriormente en el servir los ink caps, vamos a listar los pigmentos necesarios, vamos a servirlos en el ink cap, como lo vimos anteriormente. Después de tener mis ink caps servidos y traer ya la crema, voy a armar la máquina, voy a montar la máquina como lo vamos a ver a continuación. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es montar la máquina como tal. En este momento no tengo guantes porque es una práctica y no vamos a tener contacto o riesgo biológico, entonces no hay ningún problema.
Bueno, lo primero que debo hacer es pues que asegurarme que la máquina esté bien, que tenga su ring, que tenga su cauchito de apoyo para el movimiento horizontal, para bloquear el movimiento horizontal, tener las agujas como lo habíamos nombrado anteriormente y tener el grip de la misma referencia, ¿cierto? A la aguja. Entonces vamos a destapar nuestra aguja, la cual es de una referencia 10-3RL. Y vamos a destapar nuestro grip, que es de referencia 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el grip. Luego, posteriormente a eso, sacamos la aguja para que tenga menor contacto pues con el exterior. Cuando saquemos la aguja, recordemos que debemos ser muy prudentes en el momento de poner la aguja en el grip, para que nuestra aguja no vaya a pegar contra el plástico y perdamos el filo de la aguja, ¿ok? Recuerden que como estamos trabajando con una aguja redonda, el mástil debe ir hacia abajo. Perfecto. Entonces introducimos la aguja sin que nos va a pegar en el plástico. Con cuidado, vamos mirando. Listo. Cuando la aguja ya está dentro, lo que yo acostumbro es hacer es ubicar el grip de esta forma. Traigo la máquina, la cual ya previamente le he abierto el tornillo de sujeción para poder ya entrar en el grip en la máquina. ¿Listo? Entonces, una vez el grip ya está en la máquina, podemos ya poner el mástil en el tambor y ponemos nuestro cauchito, liga, no sé cómo lo llamen en sus ciudades, para que nos bloquee el movimiento horizontal. Listo, nos aseguramos de que la aguja o el agujero del grip quede perfectamente alineado con el tambor y procedemos a cerrar el tornillo de sujeción. Entonces aquí ya cerramos el tornillo, lo apretamos, ya hemos medido el tamaño de la aguja que queremos que salga y apretamos. ¿Listo? De pronto, si ustedes quieren que la aguja salga menos o salga más, pues simplemente soltar un poco el tornillo de sujeción y bajar o subir el grip según ustedes quieran. Como les contaba anteriormente, a mí me gusta que la aguja salga bastante para poder estar pendiente, como poder tener un mayor rango de visibilidad de la aguja. Entonces eso les cuento. Quiero aprovechar para contarles un poco sobre los grips. Estos grips desechables los venden en diferentes tamaños. Hay unos grips que son muy delgados y lo que sucede es que en esta posición en la que vamos a tener la máquina, la mano tiende a cansarse mucho, ¿sí? Ya que sostiene el peso de la máquina con estos 3 dedos, ¿cierto? Entonces, entre más grueso sea el grip, es más cómodo, ¿cierto? Es importante entender eso. Ahora, no debe ser un grosor exageradísimo, porque al ser muy grueso, pues ya digamos que molestaría un poco, pero sí un grosor interesante. Estos grips son muy económicos, como lo mencionaba anteriormente, son desechables, lo cual nos beneficia muchísimo a la hora de trabajar o de ser más cuidadosos con el riesgo biológico. Entonces es muy bueno. Hay quienes para hacer relleno, para las agujas planas, usan un grip muchísimo más grueso, porque el movimiento del relleno, digamos que es circular, ya lo vamos a ver en las prácticas, y un grip grueso pues da como más calidad de vida a la hora de trabajar la máquina. ¿Listo? Entonces así se monta la máquina, así debe quedar. Ya armada la máquina, ya montada la máquina, la vamos a ubicar sobre la superficie de nuestra mesa y la vamos a mantener sin conexión, la vamos a mantener individual. Algo que me gustaría contarles tanto de la máquina como un poco de los in-caps es que estos in-caps o este material tiene parte que es
o que debe ser desechada de forma independiente. Entonces, los ink caps llenos de tinta no deben ser, esta tinta está contaminada y no se debe arrojar al acueducto, no se debe arrojar al lavamanos, al lavaplatos o al inodoro o no sé el sistema de limpieza que ustedes tengan en cada uno de sus estudios, pero esto no se debe lanzar al acueducto porque esto es líquidos que están contaminados con fluidos corporales. Lo que se debe hacer es envolver, ¿sí? Envolver esos ink caps que tienen restos de tinta en un plástico, puede ser en el mismo vinipel que ustedes tienen, que yo acostumbro a hacerlo de esta forma. Lo envuelvo completamente, eso también me permite a mí mantenerme aislado de la contaminación. Claro está que cuando es en un tatuaje real, pues tengo guantes, pero esto me permite mantenerme aislado de la contaminación y voy a botarlo en una bolsa de riesgo biológico. La bolsa de riesgo biológico es una bolsa roja que está marcada con el Biohazard, que es el sello universal mundial de riesgo biológico y que aplica para todos los países del mundo. Entonces, en esta bolsa roja yo voy a botar todos los desechos biológicos que salgan a raíz de mi tatuaje. Es importante que mientras ustedes van tomando este curso estén averiguando en cada una de sus ciudades dónde pueden tomar un curso de seguridad biológica y que se les dé la certificación. La mayoría de estos cursos se les da a las personas que trabajan como estilistas, como barberos, en temas de pronto de belleza, y ese mismo curso es el que debemos tomar nosotros. ¿Listo? Ahí vamos a aprender sobre riesgo biológico, sobre contaminación cruzada, sobre manejo de material invasivo, manejo de las agujas, que es algo que también quiero contarles, porque cuando terminamos el tatuaje, la aguja se desecha. ¿En dónde se desecha la aguja? Se desecha en tanto el grip como la aguja. La aguja se desecha en un guardián. Esto es un guardián, deben comprarlo en cada una de sus ciudades, seguramente se puede conseguir, son precios muy económicos. Un guardián más o menos cuesta $2 de este tamaño, entonces es muy asequible y ahí se botan las agujas. El sistema del guardián es sencillo, yo arrojo las agujas por una entrada o por una, sí, llamémoslo como una boca en la que pueden entrar las agujas pero no pueden salir. Entonces eso mantiene aislado o minimiza el riesgo de cualquier posible infección o cualquier posible accidente de personas que vengan a visitar nuestro estudio o de nosotros mismos. Entonces no le tengan miedo a invertir en estas cosas, porque estas cosas no solamente hablan bien de ustedes de cara al cliente, sino que además también les permite a ustedes tener un lugar seguro, un lugar con el menor riesgo posible. Ya después de servida la máquina, ¿cierto? Ya después de ensamblada la máquina, de que esté completamente armada, algo que es importante es procurar aislar la máquina. Recuerden que la máquina como tal debe estar aislada por algún plástico, por vinipel o por demás, porque la máquina como tal no la puedo ingresar al autoclave, ya que dañaría o destruiría las bobinas. Entonces, siempre procuro aislarlas. La boquilla, como yo les dije anteriormente, o grip, les recomiendo que sean desechables. Que sean desechables para que ustedes puedan también botarlas. Estas boquillas irían en las bolsas de riesgo biológico también. ¿Listo? Entonces, teniendo ya esto, vamos a listar nuestro tarro pues de agua estéril, agua mineral, para que podamos ir limpiando también el tatuaje. Si de pronto necesitamos limpiar de una forma más profunda, que la crema de pronto no nos permita, utilizamos el agua mineral, nuestro tarrito con agua mineral. Como les contaba anteriormente, tiene una adaptación, digamos,
tiene un diseño especializado para limpiar mucho más puntual o arrojar el agua de una forma mucho más puntual, y lo pueden conseguir en Amazon, como les conté anteriormente. Ok, muchachos, vamos a hablar del voltaje de la fuente que debe tener la fuente. ¿Qué es el voltaje de la fuente? Simplemente es la fuerza o las revoluciones que le genera ese voltaje a la máquina, ¿cierto? A mayor revolución, pues voy a tener una aguja que se mueve mucho más rápido. A menor revolución o a menor voltaje, voy a tener una aguja que se mueve más lento. Eso prácticamente es lo que está haciendo o lo que va a hacer la fuente. La fuente normalmente la podemos usar cuando estamos utilizando una máquina de coil. La podemos utilizar de 6.5 para arriba, ya según como nos parezca a cada uno de nosotros, como veamos que funciona la máquina, como veamos que nos está generando el trazo. Yo creo que esto es muy dependiente del gusto del tatuador. No existe un voltaje perfecto, no existe un voltaje en el que ustedes digan este voltaje es en el que se tiene que usar la máquina. No existe. El voltaje ya lo definen ustedes según su técnica, según cómo ustedes sientan la máquina, según cómo ustedes se sientan mejor, y por eso es que es muy importante la práctica en eso. Entonces recuerden que el voltaje puede variar mucho dependiendo de lo que ustedes vayan a necesitar. A menor voltaje, pues la máquina va a ir más lento. A mayor voltaje, la máquina va a ir más rápido. Básicamente es eso, para que ustedes puedan ir entendiendo el comportamiento del voltaje, y no que cuando ensamblen su máquina y conecten su máquina dejen el voltaje simplemente donde venía configurada la fuente, sino que es bueno que ustedes puedan ir de pronto mirando, revisando cuál es la mejor opción de voltaje para ustedes. Ok, una cosa más que vamos a poner sobre nuestra mesa de trabajo son las agujas. Vamos a mirar qué agujas necesitamos durante el tatuaje. Recuerden que las agujas van perdiendo el filo, entonces más o menos cada hora y media vamos a estar utilizando 2 agujas. ¿Sí? Más o menos que una aguja puede durarme entre 30 y 45 minutos. Sin embargo, siempre debo estar muy atento a la piel para ver cómo se va comportando. Si está rasgando mucho, si está maltratando mucho, lo más probable es que haya perdido el filo y hay que reemplazarla. Muchas personas en estos casos tratan de optimizar recursos, de optimizar material, pero no lo recomiendo porque esto es muy notorio en el tatuaje. Casi que un buen tatuaje depende en un 60% del buen manejo de los insumos. Entonces, por favor, no escatimen en gastos, no escatimen en material para que ustedes puedan tener un resultado óptimo. Aquí en este caso tengo agujas de 3 RL, o sea redondas, agujas redondas de 3 RL. Agujas RL de 5 y agujas Magnum de 9. Digamos que estas son las agujas que vamos a utilizar por ahora, y así vamos a servir nuestra mesa. Entonces todo lo ubicamos muy en orden, muy limpiecito, que las cosas estén muy bien y que nuestra mesa siempre esté ordenada. Recuerden que esas agujas, después de ser utilizadas, van a ser desechadas en nuestra bolsa de riesgo biológico, como lo vimos anteriormente. Otra cosa que es súper importante y que debe ir en nuestra mesa de trabajo son toallas tipo tela. No recomiendo tipo papel porque cuando limpiamos las toallas tipo papel empiezan a deshacerse y empiezan a dejar algunos residuos que luego terminan siendo incómodos tanto para la piel como para la aguja. Muchas veces esos residuos entran en la aguja, en la punta de la aguja, y le hacen perder el filo, o al golpear en la piel no permiten que el pigmento ingrese bien. Entonces yo les recomiendo toallas tipo tela. Hay diferentes marcas en el mercado, Scott, no sé qué otras, dependiendo de su país o su ciudad, puede conseguirlas en cualquier mercado local. Entonces recuerde, tipo tela, le van a soportar más, no van a generar tantos residuos y va a ser mucho más útil para limpiar. Entonces las toallitas es importante que estén dentro de su mesa de trabajo.
Otra cosa que es importante y que debe estar lista desde el principio son los guantes. Tanto los guantes de manejo como los guantes de nitrilo deben estar servidos en la mesa. Los guantes de manejo muy seguramente ya los estaremos utilizando, los tendremos puestos, porque la idea es que estén puestos durante el procedimiento de servir la mesa y durante el procedimiento de hacer el transfer, que es algo que veremos en el siguiente video. Estos los tendremos puestos constantemente y estos guantes de nitrilo los tendremos sobre la mesa para ponerlos únicamente cuando vayamos a iniciar el procedimiento del tatuaje como tal, ¿cierto? Hasta este momento deberíamos tener nuestros guantes de manejo, haber manipulado todo con nuestros guantes de manejo, los retiramos, los arrojamos a la basura normal porque hasta ese momento no han tenido ninguna contaminación, y luego vamos a utilizar estos guantes de nitrilo, los cuales sí van a tener contaminación porque van a tener contacto con fluidos corporales. Así que estos guantes de nitrilo se arrojan, se desechan en la bolsa de riesgo biológico. Ok, muchachos, entonces recapitulando, así se ve nuestra mesa de trabajo servida. Vamos a tener los guantes de manejo, los cuales vamos a ponernos para hacer todo este procedimiento. Vamos a tener nuestros guantes de nitrilo, los cuales ya nos vamos a poner para empezar a tatuar. Estará lista nuestra crema, estará lista el agua y los pigmentos ya estarán listos y servidos en los incaps como vimos anteriormente. Así que el tarro de pigmento nunca debe quedar sobre la mesa de trabajo cuando empezamos a desarrollar el tatuaje como tal. Debe salir de nuestra mesa de trabajo y está nuestra máquina ensamblada pero sin conectar. ¿Por qué sin conectar? Porque cuando nuestra máquina está conectada, el cable que va a la fuente nos puede jugar una mala pasada. Y es que en el momento de pronto de levantarnos, en el momento de pronto de ir a hacer alguna cosa adicional, podemos sin querer jalar el cable y lanzar la máquina al suelo. Entonces es un peligro o un riesgo que mejor nos vamos a ahorrar y vamos a mantener la máquina desconectada cada vez que necesitemos levantarnos de la mesa. Vamos a tener nuestras toallas tipo tela y vamos a empezar a tatuar.